Quisiera agradecerles a todos por su presencia, agradecer además a los organizadores de este evento, la Organización Católica por el Derecho a Decidir, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PROMSEX, Manuela Ramos, Flora Tristán, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y CLADEN. Es muy importante poder discutir en el Congreso de la República temas como el que hoy día nos convoca. Hay varios temas que podrían ser abordados de manera diferente, pero aquí se busca entender su relación: Estado laico, violencia sexual y políticas públicas. Lo primero que tenemos que preguntarnos aquí es si vivimos efectivamente en un Estado laico y de qué manera se relaciona esto al pleno ejercicio de nuestros derechos y de nuestras libertades. Sabemos que formalmente somos un Estado laico, pero muy atravesado todavía por sentidos comunes y determinadas prácticas que podrían eventualmente interferir con el ejercicio de determinados derechos. Por eso me parece sumamente positivo que como organizadores de este evento también hayan organizaciones católicas, por ejemplo, que tienen una posición muy interesante sobre los derechos de las personas, en particular los derechos de la mujer. Se vincula entonces el Estado laico con la violencia sexual. Podríamos dar como una de las definiciones de violencia sexual cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. ¿Cómo relacionamos esto al Estado laico y cómo lo relacionamos a las políticas públicas para evitar la violencia en todas sus manifestaciones hacia la mujer y en general en nuestra sociedad? Celebro entonces que tengan esta iniciativa las organizaciones que han convocado a este foro. Sé que van a haber varios paneles, 3 paneles con especialistas del Perú, especialistas también invitados de otros países. Sé que van a haber especialistas de Argentina, especialistas de la OPS, además una amiga de muchísimo tiempo, María Edith Vaca, y estoy seguro que se va a contribuir mucho al debate que tenemos que dar como Estado y como sociedad civil frente a estos temas. Sin más que decirles, y sabiendo que sin duda este foro va a ser muy provechoso, que sin duda se van a sacar conclusiones importantes que permitirán visibilizar más este tema y proponer políticas públicas, declaramos por inaugurado el foro Estado laico, violencia sexual y políticas públicas. Muchas gracias. Queríamos precisar a nombre de las diversas organizaciones feministas como Católicos por el Derecho a Decidir Perú, DEMUS, PROMSEX, Movimiento Manuela Ramos, Centro Flora Tristán y CLADEN Perú. Esta vez junto con los despachos de los congresistas Claudia Coarri y Sergio Tejada, que nos acompañan en la inauguración, y la congresista Verónica Mendoza, así como la mesa de mujeres parlamentarias peruanas. Promovimos este espacio de diálogo y debate, lo consideramos muy necesario para abordar el tema de violencia sexual como un problema de salud pública y de derechos humanos que afecta principalmente a las mujeres, y promovimos este espacio para que podamos todos dialogar, debatir con argumentos marcados en los derechos de las personas. Podemos tener muchas opiniones diferentes y creo que hay que valorarlo. Creo que la pluralidad es bienvenida en estos espacios y en general en diversos espacios de debate. Sin embargo, hay que también poder respetar las opiniones diferentes que podamos tener, las posiciones que podamos tener diferentes. Este espacio nosotros, el objetivo de este foro al cual ustedes están asistiendo es analizar, ¿no?, la violencia sexual como un problema, ya lo indicábamos, de salud pública, de derechos humanos, evidenciar también, ¿no?, las demandas de la población, qué es lo que opina la población peruana con respecto a estos temas, cuáles son sus demandas, qué propuestas, qué exige al gobierno
Estado, qué es lo que plantean que se debería hacer en materia de políticas públicas vinculado a estos temas, y también queríamos informar y sensibilizar a toda la población y a las autoridades también presentes sobre esta necesidad de adoptar políticas siempre enmarcadas dentro de un Estado laico, donde la base de las decisiones gubernamentales esté basada precisamente en los derechos humanos, en el orden constitucional, y dejemos un poquito aparte lo que puedan ser nuestras creencias o nuestras posiciones personales sobre los temas, ¿no? Sí, por favor. Detenerme en un documento que acaba de salir del horno, que es un documento de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA, y es un informe sobre violencia sexual que tiene que ver con el acceso de las mujeres víctimas a la justicia. Ha sido editado, publicado con el apoyo de UNPA y de AECID. Y bueno, voy a compartir solamente un libro que se lo recomiendo, lo estoy dejando para las organizadoras, y voy a compartir unas pocas ideas que este informe emite, ¿no? Bueno, que la violencia sexual atenta contra la dignidad de las personas y constituye una violación del derecho a la integridad que está reflejado en el artículo, puse mal pero es el artículo 9, parece, me salió mal el artículo en la noche, de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Sí. No, ahí se me chispoteó el dedo. No es un fenómeno aislado, como ya les dije, tiene raíces estructurales, es histórica, ¿no? Y es multidimensional. Esto es muy importante porque durante muchos años se asumía que la violencia era unidimensional, obedecía a una sola causa, ¿no? Ahora las evidencias han colocado que tiene una explicación multidimensional, multifactorial, y que hay predominio de algunas determinantes en esa multidimensionalidad, pero que están entremezcladas, o sea, es un enjambre, ¿no? Responde a un contexto social que favorece un continuo de la violencia y discriminación con discursos sociales estereotipados que atribuyen responsabilidad a las mujeres. Y esto uno lo puede ver sobre todo en los sectores que responden al orden público y a la justicia, ¿no? Pero en el caso de Perú, por ejemplo, por razones del tema de salud mental, hemos tenido oportunidad de hablar con jueces y fiscales, y nos decían que parte de las limitaciones que ellos tienen para poder sentenciar de manera más justa es que el sector salud no hacía unos diagnósticos adecuados, ¿no? Por ejemplo, que no les permitieron, que además daban diagnósticos que ellos no podían entender, o sea, un diagnóstico médico que no se explicaba, difícil de entender por los jueces, y luego que no entendían porque no calificaba como violencia contra las mujeres, ¿no? Y que ellos, después estuvimos con algunos colegas de Argentina, que trajimos jueces de Argentina y de salud mental de Argentina, y ellos compartían casos de cómo habían sentenciado, casos sobre todo de violencia sexual, y luego de escuchar, de estar en la jornada, alrededor de 10 fiscales dijeron: yo a partir de ahora voy a tener que sentencia tal, cambiarlo, porque me he dado cuenta que me he equivocado. Bueno, Perú lamentablemente se ubica como el país que tiene la más alta tasa de denuncias de violencia sexual en Sudamérica. De acuerdo a la Policía Nacional, a nivel nacional, en el 2011 se presentaron más de 7.000 denuncias por violación de la libertad sexual, pero tenemos que tener en cuenta que si bien hay esa cantidad de personas acuden a denunciar este hecho, no refleja exactamente la realidad, ¿no? Y más bien el de 2011, que es donde se entrevista a las personas
diferentes encuestas por parte del INEI, ¿no?, la institución oficial. Mediante, digamos, esa entrevista, allí casi 4 de cada 10 mujeres, alguna vez unidas, expresaron que fueron víctimas de violencia física y sexual, ¿no?, de parte de su pareja. Un poco de este dato para poder hacernos una idea igual bastante general sobre este problema. Y con respecto al tema de violencia ya más precisa sobre violación sexual, es un tema que preocupa también ampliamente a todas las personas. Casi el 60% de la población de Lima mencionó que este es un problema, este es uno de los peligros más graves y con un grave riesgo para la seguridad ciudadana. Y una de cada 5 mujeres expresó en primer lugar, sentir temor de que le pueda ocurrir una violación sexual, ¿no? Allí se indica la fuente de cada dato, esa vez es de la Universidad Católica. En el 2011, un poco retomando las denuncias de la Policía Nacional, se tiene que de las más de 7.000 denuncias por violencia sexual, el 71% están referidas a violación sexual, ¿no? Es decir, estamos asumiendo como 15 denuncias al día por este delito. Y el 60% de las violaciones sexuales denunciadas se produjeron en el domicilio de la víctima, ¿no? Si creíamos entonces que el hogar, el ambiente doméstico era de mucha seguridad para las personas, especialmente para las mujeres, esta cifra lo desmiente totalmente. Tenemos que, con respecto a qué tipo de relación había entre la persona víctima y la persona agresora, allí hay, la Policía Nacional trata de tener datos precisos, pero en ese aspecto no hay mayor especificidad. Entonces, ellos vinculan en el 26% de estos casos, plantean que hay una relación directa con el agresor y ponen toda la cifra restante en el rubro otros, pero en el rubro otros se encuentra lo que puede ser la pareja, el enamorado, el novio de la persona agredida, una persona amiga, una persona conocida, entra en todo ese rubro. Entonces, pero de lo que la policía indica como un tipo de relación directa, la gran mayoría indica que ha sido por un pariente, que la persona agredida es la hijo o hija de la pareja, que es una persona menor de edad, confiado al cuidado de la persona agresora, y también indica que puede, en el 6% de los casos, es su propio hijo. Hay un primer punto que es preciso recordar, y es que la violencia sexual en nuestro país, pero también en otras situaciones de guerra, de conflictos internacionales o internos, ¿no?, ha constituido una estrategia de guerra. Una estrategia de guerra para humillar al enemigo, y donde la feminización del enemigo suele ser una de las consecuencias más claras, ¿no? O sea, de alguna manera lo que se busca es no solamente someter a las mujeres, ya que son víctimas directas de la violencia sexual, sino también al enemigo en su conjunto, en la medida de que, en primer lugar, no pudo proteger a sus mujeres, se convierte en menos hombre, menos viril que digamos, el sujeto o el grupo que finalmente es el que está agrediendo sexualmente. Entonces, más allá de las otras violaciones de derechos humanos que han existido en este país, como pueden ser las torturas, las desapariciones forzadas, las masacres, el tema de la violencia sexual ha sido una violencia permanente, ¿no?, en las mujeres, fundamentalmente en aquellas que tenían menos recursos o estaban en zonas de mayor discriminación, ¿no? Ahí es importante recordar que la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha recogido 538 casos de violaciones sexuales. El 83% de estos casos correspondían o tenían como responsables a las fuerzas del orden, o sea, es el mismo Estado el que violentaba sexualmente a las mujeres.
y un 11% a los grupos subversivos, ¿no? La conclusión de la Comisión de la Verdad dan cuenta de que la violencia sexual o las violaciones que finalmente terminaron siendo registradas, porque los otros tipos de violencia sexual, si bien se consideraron en el análisis, el sistema de registro no necesariamente permitía recoger todo lo que es las características de los otros tipos de violencia sexual, solamente la violación sexual, pero lo que da cuenta es de que las zonas más afectadas fueron Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, ¿no? Que la población fue, como había dicho, en su mayoría campesinos quichohablantes, viudas, aquellas consideradas de mayor vulnerabilidad, ¿no? Además, en el caso había una alta presencia de violencia sexual contra las mujeres detenidas bajo la excusa real o ficticia de que eran personas vinculadas a los grupos subversivos, ¿no? Y ahí yo, más bien al azar, porque no es que sean los casos más dramáticos, sino más bien los que uno toma al azar cuando uno revisa la cantidad de testimonios que se encuentran en la Comisión de la Verdad, sí quería recoger algunos que, como digo, no son los más dramáticos, pero sí pueden darnos cuenta de cómo se vivió la violencia, ¿no? Por ejemplo, cuando se empieza a describir la violencia por parte de Sendero Luminoso, y empieza a darse cuenta, por ejemplo, el tema del embarazo, ¿no? Dicen, las mujeres eran secuestradas en sus casas y obligadas a acompañar a los subversivos en sus viajes. Una declarante cuenta cómo su hija fue secuestrada y obligada a permanecer con los feministas por 3 meses. Cuando pudo escaparse, estaba embarazada producto de una violación sexual. También, en el caso de los grupos subversivos, se vio el tema de, y eso tiene que ver con la maternidad también, con los abortos forzados, ¿no? O sea, las mujeres que integraban el ejército del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, que quedaban embarazadas, eran obligadas a abortar. Mi prima, dice, se tuvo que ir a su tierra, se negó a abortar. Le dijeron que por su estado estaba impedida de cumplir con las tareas que recomendaba el partido, ¿no? En cuanto a la medicina, ¿no? Tenemos que se dirige fundamentalmente a la persona y se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad, la autonomía y la integridad de esta persona. Siguiente. Todos estos valores se van a aplicar tanto en la sociedad como en la persona misma, y cuando se dirige a la persona tenemos que tener en cuenta el respeto a la dignidad, la autonomía de la persona y a la integridad. No estamos viendo una parte, sino tenemos que ver a la persona completa como un ser humano. Tenemos algunos principios: la beneficencia, la no maleficencia, el hacer las cosas bien, buscar siempre ser lo mejor para el paciente y tratar de evitar hacer daño. Esto es lo que nos dice el colegio médico que debemos hacer. La siguiente. El médico para esto debe tomar decisiones muchas veces que tienen que ver con la vida, decisiones que tienen que ver con la salud y con la enfermedad. El médico se va a enfrentar a esto en cada acto de su vida, en cada vez que ejerza su función de médico, va a tener que tomar decisiones. Decisiones que tienen que estar basadas en la ética, decisiones que tienen que estar basadas en el código deontológico y cumpliendo los principios de la institución del Estado. La siguiente. ¿Qué encontramos respecto al aborto en cuanto en nuestra Constitución? No es punible cuando se toma la decisión de hacer un aborto en caso de que esté en riesgo la vida de la mujer, de la persona, o que tenga riesgo de tener un daño permanente, cuando esté en riesgo la salud de la persona, un daño en su salud, de un mal grave y permanente. El siguiente. No hablamos solamente de que la persona debe estar enferma. Según la Organización Mundial de la Salud es un estado de bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad. Para esto, este es uno de los derechos más grandes que tiene que lograr el ser humano. Tenemos que tener en cuenta una definición integral de la salud. Saber que la salud no es solamente la parte física, es la parte psicológica y es la parte social. Y en este contexto se incluye dimensiones económicas, políticas, culturales y lo que es social. La violación sexual
sexual, particularmente en niños, niñas y adolescentes, es la mayor atrocidad cometida en nuestros tiempos. Y sin embargo, es una experiencia común para las mujeres de todo el mundo, tanto las que viven en paz como las que viven en situaciones de guerra o desastre, situaciones en las cuales la violencia sexual arrecia, como ya ha sido señalado en este evento. Esta forma de violencia tiene serias consecuencias para la salud pública, no solamente porque afecta a grandes números de personas, sino porque va a transformar su salud física y mental de una manera perdurable, debido a los efectos directos e indirectos que presenta. Los efectos directos son las lesiones y la muerte, ya sea por homicidio o por suicidio, y en el caso que la mujer se vea obligada a continuar con el embarazo por someterse a un aborto inseguro o por las condiciones desastrosas en las cuales son atendidos los partos en la mayoría de los lugares donde todavía se obliga a las mujeres a continuar con un embarazo después de la violación. Los efectos indirectos nos interesan a los trabajadores de salud mental, tienen que ver con la consecuencia de los cambios fisiológicos inducidos por el estrés que alteran permanentemente el funcionamiento del cerebro y van a dar lugar al abuso de sustancias como el alcohol, las benzodiazepinas y otras drogas, la falta de control de la fertilidad luego del evento traumático y la falta de autonomía de la mujer por el resto de su vida. Siguiente, por favor. A nivel global, me gustaría recordar a la audiencia que 1 de cada 3 mujeres sufre abuso, 7 de cada 10 mujeres que es asesinada lo es por su compañero íntimo. Y en el mundo, particularmente en los países de tradición musulmana, faltan 60 millones de mujeres que son abortadas cuando a través de la ecografía se diagnostica que son fetos femeninos, porque en estas sociedades la condición de ser mujer está completamente desvalorada. No respiremos muy profundo y pensemos que somos diferentes, porque entre nosotros también desvalorizamos a la mujer. ¿Cómo se puede apreciar en nuestra alta tasa de feminicidio? Siguiente, por favor. Las mujeres abusadas tienen un mayor riesgo de embarazo no deseado o aborto inseguro, complicaciones del embarazo del parto, como ha dicho el doctor Reyes, neonatos con problemas graves de salud, enfermedades de transmisión sexual y trastornos mentales, como la ansiedad en todas sus formas, la depresión, los trastornos del sueño y los trastornos de la alimentación. Y cuando decimos ansiedad estamos sobre todo diciendo el trastorno de estrés postraumático, que es una enfermedad crónica que aparece en el 50% de mujeres que han sido sometidas a violación, donde la mujer constantemente reexperimenta su traumatismo, está incapacitada para volverse a exponer a los lugares y las personas que le recuerdan el traumatismo y está incapacitada para experimentar placer y emociones positivas y vive en un estado perenne. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a cada uno de ustedes y también a todos quienes han podido promover esta iniciativa de foro. En todo momento creo que la preocupación de las mujeres es totalmente preocupante, pero sin antes, un poco tarde llegué, no he estado a la hora, me sabrán disculpar, pero me hubiese gustado también escuchar todos los ponentes que les han expuesto su punto de vista. Y bueno, creo que las mujeres somos capaces, siempre hemos dicho en todo momento. Ustedes, algunas con ustedes, hemos compartido bastante en estos temas. Hemos estado en diferentes espacios correspondientes donde hemos podido trabajar la iniciativa y donde hemos compartido en diferentes talleres, pero gracias a ustedes también, ahora que soy congresista, porque no es gratuito.